Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Veréis, en este vídeo volvemos a adentrarnos en las grandes películas de los años 80, pero que quedaron ocultas por las grandes películas de ese año. Y esta vez vengo con un film de género con un director mítico a su cargo, pero que no pudo resistir el empuje de las grandes obras ochenteras y quedó un poco oculta con el paso del tiempo. Un thriller de corte religioso y satanista, o mejor dicho, de magia negra, que tenía a un Martin Sheen prodigioso en su elenco actoral, uno de sus grandes atractivos de la cinta. Ya que hoy vamos a reseñar Los Creyentes, película rodada en 1987 de la mano del grandísimo John Schlesinger. Antes de empezar con la reseña, quiero comentaros que a finales de los años 80 el cine de terror satanista había perdido el empuje de los años 70, donde grandes obras como El Exorcista o La Semilla del Diablo fueron el germen de infinidad de obras con esta premisa. Por lo que los años 80 parecía agotado el producto, hasta que en 1987, un año crucial para todos los que amamos este tipo de obras, se ruedan dos de las más interesantes películas de terror religioso de la historia. Por un lado, la fantástica y maravillosa El Corazón del Ángel, film que tiene una reseña ya en el canal y que voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo por si quieres verla, y esta menos conocida, Los Creyentes de Schlesinger. Y es curioso cómo dos obras tan parecidas en el fondo, aunque diferentes en la forma, fueran creadas el mismo año, rescatando de una forma desigual este tipo de terror del que soy un gran apasionado. La película nos adentra en el santerismo por un lado y la magia negra por otro. No tanto en la vertiente satánica, sino más bien en el vudú. Pero para poder continuar, déjenme que les narre un poco de qué va el film. Como siempre, sin spoiler, ya sabéis que es un principio del canal empujaros a ver la película y no quitaros las ganas de visionarla. Así que si eres nuevo, tranquilo en ese aspecto. El film nos narra la vida del psiquiatra del cuerpo de policía, Cal Jamieson. Un hombre que recientemente ha sufrido una de las mayores pérdidas posibles, la de la muerte de su mujer debido a un accidente doméstico. Ese cruel acontecimiento ha llevado al psiquiatra y a su hijo Chris a cambiarse de barrio. Esta nueva vida, solo 9 meses después del crudo acontecimiento, se ve salpimentada por un nuevo romance en el que Cal tiene con su casera, la atractiva Jessica. Y de un encargo profesional de los más atípicos, ya que tiene que tratar a un agente de policía latino, el agente Tom López, al que parece estar involucrado en un asesinato ritual de un niño. Este acontecimiento luctuoso acechará a Cal cuando más niños aparezcan sacrificados en una trama que pondrá en peligro no solo a él, sino a lo que le queda de familia. Y hasta aquí te puedo leer. El resto de la película tienes que verla tú. Veréis, no es una de esas grandes obras del género, pero sí que es una de las más interesantes. Veréis, siempre hemos tenido el contrapunto de la oscuridad malvada, la visión religiosa del cristianismo. Exorcistas, sacerdotes o personas católicas son las encargadas de encarar el mal con su fe. Pero en este film la cosa es diferente. Es el santerismo de los cubanos inmigrantes los que intentan parar la fuerza maligna del vudú. Y esta premisa juega con el espectador de la misma forma que con el protagonista del film, no sabiendo si el hechizo es bueno o malo, tampoco si donde se está metiendo nuestro protagonista es peligroso o por el contrario le está ayudando. Y esa es la parte más gloriosa que hacen de esta película un indispensable en el género de terror. La novela de Nicolás Conde es uno de esos bestsellers de bolsillos que caen en tus manos y no sabes por qué te engancha. Da igual que te guste el género o no. Su narrativa es directa y eficaz y hace que te sumerjas en un mundo de contrastes, élites urbanistas y proletarios de gueto, de religiones ocultas y de ambición de poder, pero que en esa parte, esta pasión desmedida de la novela no se ve reflejada en el film. Si tengo que poner un pero al gran Schlesinger, es la visión que tiene de la película. Me siento un descerebrado leyéndole la cartilla al director de Cowboy de Medianoche o de Marathon Man, pero el film, aunque entretenido y eficaz, no engancha como la novela, de la que te recomiendo su lectura, por cierto se llama La religión. Y es que en parte falta anclaje con el espectador. Y esto viene por dos motivos fundamentales.
Uno de ellos es la potencia que tiene el primer acto. Veréis, es brutal el accidente doméstico que sufre la mujer de Cal. Su violencia visual crea unas expectativas en el espectador que luego en la obra no se cumplen. Veréis, los asesinatos que ocurren en la película no vemos a los niños, no sentimos el peligro en ningún momento, solo vemos el resultado de las acciones, y esto hace que solo sean elementos que hacen avanzar la trama del film, y no la víctima de una amenaza con poderes casi extrahumanos. Por lo que al final la película de Schlesinger funciona más como un thriller que como una película de terror, siendo catalogada muchas veces como de terror suave. El segundo de los problemas es lo alejado que sitúa en el metraje a uno de los personajes principales que tiene el film, uno de sus villanos. No es hasta la mitad pasada de la película cuando empezamos a entender la amenaza, y aún así no está hasta la parte final cuando la película coge su mejor aire, siendo un segundo acto bastante irregular, pero que se arregla totalmente con la parte final del film, y con un epílogo de esos que harán que te enamores de la obra si es que aún no la conoces. Y si la conoces, seguramente sabrás a lo que me refiero. ¿Y dónde puedes ver este film? Pues en este caso, que yo sepa, solamente está en Filmin en catálogo. Pero esta vez sí que te recomiendo que compres un DVD o un Blu-ray de esta obra, ya que sin ser de esas películas que te hacen explotar la cabeza, sí que es lo suficientemente interesante como para verla recurrentemente. Sobre todo cuando quieras un film de intriga con el gran Martin Sheen en pantalla. Y es que tener a Sheen en tu pantalla de televisión no tiene precio. Y en cuanto a cómo le fue a esta película en la taquilla de aquel momento, pues hay que decir que no le fue tan mal la cosa. A ver, la cosa no fue del todo mal si pensamos que en Norteamérica recaudó más que el coste de producción, sumando una cantidad de algo más de 18 millones de dólares, cuando el film costó 13. Aunque realmente no fue un exitazo, y hay que decir que los 13 millones de dólares están más que bien invertidos, sobre todo pagando actores míticos de los años 70 y 80, como era el propio Sheen, pero también Robert Loggia, Helen Shaver, Jimmy Smith, y no hay que olvidarse del grandísimo Harris Julin, uno de mis actores de aquella época fundamentales. Y ahora ya vamos a ir dando por terminada esta reseña, sin antes recordarte que el film ochentero oculto que nos va a ocupar la semana que viene es un film de espada medieval. En ciertos aspectos es bastante parecido al Conan de Emilius, pero que no te voy a contar nada hasta que llegue el momento de la reseña. Así que si no te lo quieres perder, por favor suscríbete, que es facilísimo, dándole a la cámara de Super 8 que saldrá al final de este vídeo. Y si te ha gustado esta reseña, no dudes en regalarme un like, ya que solamente me queda por desearte dos cosas: la primera, que seas muy feliz, y la segunda, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.